Bien, el jueves pasado vimos la esperanza en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo, vamos a retomar un poquito. Pero así como en el Antiguo el lema era Yahvé es mi esperanza, ahora en el Nuevo Jesucristo es nuestra esperanza. O sea que hay el paso de Yahvé Dios a Jesucristo como esperanza, ¿no? ¿Cuál es la herencia? O sea, el Antiguo Testamento se continúa en el Nuevo, ¿no? De hecho, uno lo hace por cuestiones de peso, no de gorduras, sino de peso, de lo que pesa. No traje toda la Biblia, sino un Nuevo Testamento. Pero en realidad el Nuevo Testamento tendría que ir pegadito al Antiguo Testamento. Son una unidad. Son dos historias, pero no se pueden entender uno con otro. San Agustín decía que el Nuevo estaba latente, decía, en el Antiguo, y el Antiguo estaba patente, o sea, manifiesto en el Nuevo, ¿no? En esa relación. Y que bueno, sin duda no podemos entender el Nuevo Testamento sin las raíces del Antiguo Testamento. ¿Está? Bien. A ver, vimos que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, se acuerda que era una llamada, pero también una promesa. O sea que algo futuro. Entonces había que responder a la llamada con fe: Abraham, sal de tu tierra, y te voy a dar la tierra, y bueno, con esperanza. Te voy a dar la descendencia. O sea que entonces, ahí estaba la esperanza, estaba muy unida a la fe, en el sentido porque la fe es una palabra, y la respuesta es una palabra de Dios que está dicha al futuro, ¿no? Y después vimos cómo prácticamente eran sinónimos, fe y esperanza. El que cree, espera. El que no cree, desespera. Eso también es claro, ¿no? En el sentido que forma parte del acto de fe. Y sobre todo, lo que más se resaltaba era la confianza en Dios. Esperar en Yahvé, que era confiar en Dios, ¿no? Lo vimos en los salmos, los textos que decían, bueno, espera en el Señor, la lamentación, ten confianza, espera en Dios, ¿no? Eso estaba ahí. Ahora bien, la esperanza hay que ponerla solo en Dios. ¿Se acuerdan que si uno pone la esperanza, la confianza en los hombres, en los poderes, en las riquezas, no es sólido? El acto de fe, ¿se acuerdan que es apoyarse en una roca sólida? Lo único que puede dar esperanza sólida en la vida es esperar en Dios. Por eso de ahí Yahvé es mi esperanza. Y no se sabe bien o no se ve claro el destino final del hombre. No lo tenemos claro, ahí no aparece claro. Yo les conté que para ellos lo más importante son los primeros 5 libros que se llaman la Torá o Pentateuco, y ahí sí está Enoc que desaparece, Moisés que no encuentra el cuerpo, pero después vimos Elías, ¿se acuerdan que desapareció? Pero en general en el texto hebreo no hay ninguna referencia explícita a la vida después de la muerte, quedaba ahí, ¿no? Entonces no se sabe cuál es el destino final del hombre. Ahora sí también vimos que en el momento más desesperante, el exilio, Dios da esperanza a su pueblo. Por eso vimos el exilio y cómo en el momento de mayor desesperanza, Dios recrea la esperanza del pueblo con la promesa y la cumple, concediendo la liberación y la vuelta de los exiliados a Jerusalén. Vimos que eso hablaba Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías. Ahora, la posibilidad de una vida después de la muerte, vimos que se iba abriendo paso motivada por la justicia y el amor de Dios. Sobre todo en la literatura sapiencial y en los salmos. La justicia, ¿por qué? Y porque este mundo es injusto. O sea, ahí el libro de Eclesiástico, que es tradicional, dice que al justo le va bien y al malo le va mal. Y eso no es verificable. O más bien lo contrario, ¿no? Muchas veces. Entonces, el libro de Job pone eso en crisis. Dice Job que era un santo que hacía hasta sacrificios por si tenía un pecado oculto. Tenía los hijos de modelo, todo, y sin embargo le cayeron todas las desgracias. Se pone en crisis lo que llama principio de retribución en esta vida. O sea, que obra el bien, Dios lo premia, al que obra el mal, Dios lo castiga.
A la golpe te encontrás con un montón que están obrando mal y que no tienen castigo. Y eso nos pone. Es un tema largo, si quiere un día vemos los sapienciales y todo ese tema, ¿no? Entonces, pero ellos lo ven desde Dios. Dice, bueno, en el fondo, si todo termina con la muerte, Dios es injusto. Porque ¿qué premio reciben los que obraron bien y les fue mal? ¿Y qué castigo reciben los que obraron mal y les fue bien? Dios no sería justo. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, pero si Dios es justo, tiene que haber, en esta vida no hay justicia, y tiene que haber justicia después de la muerte. Y ahí se empieza a abrir un poquito el tema, entonces, de una vida después de la muerte. ¿Tá? Y en segundo lugar, esto sobre todo en los salmos, el salmista, el orante, se encuentra que se siente amado por Dios, y la muerte sería como una interrupción de esa relación. Entonces, si Dios me ama, Él puede hacer que yo no muera, ¿no? Hay un vínculo que establece el orante con Dios, donde siente el amor de Dios, pero si este vínculo termina con la muerte, no es completo, ¿no? Tendría que superar la frontera de la muerte. Y entonces también cómo se va abriendo de a poco, ¿no? Y después vimos, esto sobre todo, yo le expliqué que los judíos tenían un canon, se llama un conjunto de libros en hebreo, ¿tá? Pero muchos judíos tuvieron que ir después del exilio en la diáspora. Sobre todo en Egipto se hizo una comunidad muy fuerte. Y ellos tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y le agregaron algunos libros más. Entonces, esos libros son que los evangelistas llaman los deuterocanónicos. Entraron en un segundo momento en el canon. Como la Biblia cristiana, los primeros cristianos tenían como Biblia la Biblia en griego, entonces el libro de Macabeo, de Judith, todos esos libros, Eclesiastés, todos esos libros, sabiduría, está dentro del canon nuestro de la Biblia. Entonces, pero la Biblia hebrea no los tiene. Los evangelistas le ponen Biblia con deuterocanónicos, pero bueno, algunos tienen, como Lutero hizo la traducción del hebreo original, en el canon luterano no puso esos libros. Ahora sí, la Biblia evangelista lo tiene, pero son buenos. En estos libros que entraron en un momento posterior en el canon, ahí sí ya aparece, por ejemplo, el libro de Daniel, sobre todo en los últimos 3 capítulos del libro de Daniel que están en griegos. Y bueno, ahí decía que los justos están en las manos de Dios, los justos brillarán, es como la estrella del cielo. O sea que para el justo se abre entonces la posibilidad de una vida después de la muerte. Y después, de lo que leímos de la madre de los macabeos, ¿se acuerdan? El libro de Macabeo, que está en griego, es deuterocanónico, y ahí la madre exhorta a los 7 hijos a que acepten la muerte, confiando que Dios le va a dar la vida en premio. Entonces, para el justo y el mártir, el que da la vida por la fe, para eso Dios le promete que va a haber justicia y entonces le va a dar la vida después de la muerte. Ahí es como se fue de a poquito abriendo. ¿Está claro? Un repaso. Bien, esto es un poco la conclusión de lo que llegamos del Antiguo Testamento. Entonces ahora nos metemos en el Nuevo Testamento. Como les decía, ¿no? Toman las raíces del Antiguo, pero ponen la esperanza ahora en Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Jesucristo nuestra esperanza. Eso es lo propio, ¿no? Ahora bien, los cristianos todavía seguimos esperando. O sea, la vida de cristiano ahora sigue esperando el cumplimiento de las promesas, pero son las promesas de Jesús. Ahí está la diferencia, ¿no? A ver, ¿qué hizo Jesús? Cumplió las promesas del Antiguo Testamento. Pablo dice que todas las promesas del Antiguo tienen su sí, su cumplimiento en Jesús. Pero no hizo la plenitud, sino que nos dio una certeza y dijo, bueno, voy a venir al final de los tiempos. Es la parucía, o sea que tienen que esperar que vuelva. Ahí sí va a ser la plenitud, lo que habla el libro del Apocalipsis, ¿está? Pero nos dio la certeza de que, bueno, va a venir y va a cumplir. Pero en el fondo seguimos esperando, ¿está? Por eso, ahora, con su resurrección, sí nos da la certeza de la vida futura, de la vida eterna.
Jesús vino a hablar del reino de Dios, pero ese reino comienza acá, pero continúa en el cielo. Y todo el tiempo está prometiendo la vida eterna para los que lo siguen. ¿Está? O sea que seguimos esperando. Si bien hay un anticipo por la gracia nos anticipa la vida eterna, todavía vivimos lo que se llama un ya, pero todavía no. Es un término muy común de la teología. La vida cristiana es ya, pero todavía no del todo. O sea, la gracia que se nos dio en el bautismo nos dio en semilla, en germen, la vida eterna. Pero todavía no la tenemos en plenitud. Pero sí tenemos algo, ¿no? La certeza que nos da y nos ayuda a seguir esperando. Bien, un pasito más. Tengo hambre entonces. Voy a ver el 2, los audios que ponen 2. De 45, como lo dije viejo. También llega, digamos. Me sabe lo que es 17, 33, 45. Sí. Bien, esto simplemente, a diferencia del Antiguo Testamento, que no había por un término preciso, sí en el Nuevo Testamento hay algunos términos, esos 3 términos son precisos. El verbo elpisen significa esperar y el sustantivo es elpis, eso significa esperanza. Prosdejo significa recibir, pero también esperar, ¿no? Tiene ese sentido. Y prosdokao también tiene sentido de esperar. Son los 3 términos griegos que usa el Nuevo Testamento para hablar de la esperanza. ¿Está? Bien. ¿Por qué empezamos por San Pablo? ¿Cuál es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué carta? Hebreo la última. Tampoco. Tampoco. Años 50 después de Cristo, Corinto, en el invierno no se podía navegar por el mar Mediterráneo, se llama mare clausum, mar cerrado, ¿no? De hecho Pablo tuvo un par de naufragios, ¿no? Sí. Entonces no se podía navegar, entonces quedó todo el invierno en Corinto. Y entonces Corinto está acá abajo y Tesalónica está arriba. A él le fue mal, le sacaron las patadas de Tesalónica, no podía volver. Entonces no pudo terminar la evangelización. Entonces, estando en Corinto, le empezó a escribir cartas. Mandó 2 cartas a los tesalonicenses. Entonces, el primer escrito del Nuevo Testamento, años 50, lo escribe San Pablo de Corintio, de la primera carta a los tesalonicenses. Nos engaña el canon, que es el conjunto de libros, tiene un criterio que es muy bueno y tendría que estar. Sí, los gordos van primero. Todo contrario del mundo de hoy que discrimina a los gordos. Ya me estoy quitando la culpa. De hecho. Hola, ¿has toqueado mal? Hola. No tiene sentido el humor. Hola. De hecho, en la carta de los romanos es verdad, es la primera, pero ¿por qué? Porque es la más gorda. Los profetas, por ejemplo, están Isaías, es el más gordo. Después sigue Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son por tamaño. Los más gordos van adelante. Demasiado de los gordos. La carta más grande es la carta de los romanos. Y el escrito más largo de toda la antigüedad que se conoce. Bien. Entonces, pero históricamente no, es la primera tesalonicense. No. A ver, Pablo, como les dije, él evangelizó, ¿se acuerdan? Bueno, que es Pablo. Pablo viene de Asia, llega a Éfeso, llega al norte y de ahí se cruza el Bósforo. Lo que fue a Estambul, de los 2 lados, se cruza el Bósforo y se metió en Europa. En aquella época era Asia Menor y Grecia. Se mandó para ahí
Y bueno, y de ahí fue bajando, entonces era Tesalónica, Filipos, y después fue bajando hasta Corinto, que estaba bajando. Entonces, Pablo predicó, y esto está en los Hechos de los Apóstoles, y de golpe los judíos se ponían celosos porque les llevaba a algunos de los feligreses, sobre todo a los que ponían bien en el QR de la parroquia. Entonces los judíos se ponían celosos y le armaban revuelta, y a Pablo lo terminan echando. Entonces él no pudo terminar la evangelización. Y Pablo, que era esencialmente misionero, no era un hombre de escritorio, de bien escritor, para poder decir, bueno, empiezo a escribir, ya que no puedo estar esencialmente, comienza entonces a escribir. Para continuar la evangelización. La manda con gente amiga que lleva las cartas, pero él no puede ir porque es declarado no grato, ciudadano no grato. Y ahí es como Pablo se convierte en escritor. Entonces la primera carta saca. Varias veces dice, les dije tal cosa, haga más progreso todavía. Entonces estamos viendo que los incite a seguir creciendo. Y sobre todo, es muy interesante esta carta porque Pablo habla directamente de la santidad. El cristiano es santo. Y esa santidad se manifiesta en tres virtudes que son la fe, la esperanza y la caridad. Ahí está como el núcleo duro. Pablo habla mucho de la fe, la esperanza, la caridad y de la Trinidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como un catecismo básico, ¿no? Entonces, y al principio nomás de la carta, después del saludo, Pablo dice, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, las fatigas de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo el Señor. Ve que de entrada, en la antigüedad hay una retórica, un modo propio de escribir, ¿no? Entonces, al revés de nosotros, las cartas empiezan con el remitente. Ya no es porque orgulloso, pero dice yo, Pablo, no, era la costumbre, ¿no? Se empezaba presentando. Y después lo que hace Pablo es mira a la comunidad y trata de ver qué gracias Dios dio a esa comunidad. Por eso sigue una acción de gracias. Entonces Pablo mira a la comunidad de Tesalónica y entonces se da cuenta que tiene una obra de fe, se fatiga con la caridad y tiene puesta la esperanza en Cristo. O sea que ya de entrada habla entonces ya del tema de la esperanza como algo esencial del cristiano, ¿no? Las tres virtudes que llamamos teologales, ¿no? Y después, acuérdense de esa época que Pablo tuvo problemas y los cristianos también eran perseguidos por los judíos y por los romanos. O sea, por todos, ¿no? Entonces, en ese clima de persecución, Pablo presenta la vida cristiana como un combate, una lucha. ¿Y cuáles son las armas que tenemos? Y bueno, la coraza de la fe y de la caridad y el yelmo de la esperanza. Yo cuando era chico y escuché esto, me acordé de la aspiradora. ¿Qué hace Pablo con una aspiradora? No, yelmo es el casco. Es el casco que se ponen los que pelean. Claro, exactamente. Entonces la coraza, perdón, es lo que se ponía en el cuerpo. Vieron que se pone así tipo chaleco. Esa es la coraza con malla y el yelmo es la cabeza. Entonces dice que los cristianos tienen que poner la coraza para luchar de la fe y la caridad y el yelmo de la esperanza de salvación. Bien, este es un tema que va a aparecer mucho en Pablo. ¿Qué esperamos? La salvación. Esperamos en Dios. ¿Qué esperamos? De Dios la salvación. Ve que ya se perfila bastante más. ¿Y qué es la salvación? La vida eterna. O sea, ya acá va apareciendo mucho más claro el objeto de la esperanza. Que en el Antiguo Testamento no estaba muy claro. Acá el cristiano espera la salvación, o sea, la vida eterna. ¿Por qué? Por Jesucristo. Después veremos, ¿no? Entonces Pablo vincula la esperanza con la salvación. Bien. Y más adelante desarrolla un poco las tres virtudes, ¿no? Dice la fe. Dice la que distingue a los miembros de la comunidad cristiana en cuanto a creyentes. Y esta fe tiene por objeto al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo que murió y resucitó, ¿no?
Es el objeto de la fe. Creemos en el Dios vivo y verdadero y en Jesucristo muerto y resucitado. Esa es la fe cristiana, ¿no? Que llamamos el querigma. La caridad, que es el amor fraterno. Ahí en griego habla de la Filadelfia, que es el amor entre hermanos, ¿no? Y en especial entre los dirigentes. Pero Pablo insiste mucho, sé que se aman, pero hagan siempre más progreso en la caridad fraterna, ¿no? Eso es lo básico de la fe, ¿no? Lo esencial. Y después también habla de la esperanza. ¿Y el objeto cuál es? La resurrección y la salvación futura. Este es el tema. Lo que esperamos que es la resurrección y la salvación. Y veremos, después en otras cartas de Pablo, veremos que se desarrolla esto, y es uno de los temas más importantes y más difíciles de la esperanza, es cómo la esperanza me cambia en el presente. O sea, ahora vamos a entrar después con la carta de los Efesios en eso, pero, a ver, en la carta de Pedro, el que tiene esperanza tiene que vivir distinto, no es simplemente, sí, espero la salvación allá, después. Me voy a preocupar un rato antes de morirme, ahí voy a preocupar. No, me tiene que cambiar la vida actual. Y sobre todo, te trae alegría y te disipa la tristeza, ¿no? El que no tiene fe ni esperanza, tiene tristeza. En cambio, el que tiene esperanza, tiene alegría. Cuando veamos justamente hay unos textos muy lindos del canal Pironio, como cita Santo Tomás, ¿no? La esperanza genera alegría, ¿no? Y la desesperanza genera tristeza o depresión. Bien. Un pasito más. Nos queda algo más de Tesalonicenses. Bien. Lo que caracteriza a la esperanza, Pablo decía la tenacidad o perseverancia. En griego, hipo es abajo y moné es permanecer. La hipomoné es la persona que está debajo de un peso y la lleva, ¿no? O sea, tiene un sentido activo. No es solamente la paciencia, el que está tranquilo, no, el que camina llevando la cruz. Eso es como, ¿no? Entonces dice que lo que caracteriza la esperanza es lo que te da justamente una perseverancia activa de llevar adelante las cruces. Después veremos, en la carta de Pedro nos va a poner el ejemplo de Jesús, ¿no? Que justamente sufrió, pero con esperanza. O sea, esto después lo veremos, pero el que sabe que hay una luz del otro lado del túnel se mete. O sea, lo que hicimos despierta. No hay mal que dure 100 años. O sea, sé que siempre... 99 dura, no. Pero bueno, pero uno sabe que al final va a pasar y viene algo. Entonces yo puedo soportar la cruz porque tengo esperanza. O sea, los mártires, ¿no? ¿Y por qué los mártires, si bueno, estaban locos? No, iban a morir con la esperanza de la resurrección. Y de eso le daba la esperanza o la certeza de la resurrección, le daba fortaleza, tenacidad y hipomoné para enfrentar la cruz y las dificultades. ¿Ves? Como la esperanza ilumina sobre todo la cruz, ¿no? Bien. Lo otro que dice Pablo, que es una tendencia hacia un bien futuro, en medio de un ambiente hostil que hace necesaria la perseverancia y la paciencia. O sea, es algo bueno lo que espero, pero el camino, está lleno de pistas. Entonces, por eso hace falta la hipomonía, perseverancia, pero paciente, activa, ¿no? Es la que te motiva a seguir esperando pacientemente, a continuar luchando en la vida, es justamente la esperanza, ¿no? Y por eso no es pasiva, sino que exige el esfuerzo constante para perseverar en medio de la dificultad. Como decía, la comunidad está sufriendo persecuciones, ¿no? Siglo I. Entonces Pablo todo el tiempo le dice, bueno, tengan esperanza, Dios no es que está ausente y el premio va a ser grande. Entonces, poco de sufrimiento, nos espera una gran gloria futura, decía Pablo, ¿no? Entonces él trabaja mucho esto, ¿está? Pero ve que ya pone esa relación. Después va a seguir, tanto en Corintios como en Efesios, la relación entre la esperanza y la vida presente. O sea, si bien se espera un bien futuro, esa esperanza de un bien futuro me cambia el presente. Esta es una idea fuerte, la veremos después cuando veamos la espiritualidad de la esperanza, ¿no? Bien.
Bueno, este es Pablo. ¿Se acuerdan que la esperanza, vimos en general, para la esperanza, como tiene que ver con el fin último del hombre, está vinculada con la escatología. La escatología es, digamos, la rama de la teología que trata del fin último de la vida humana. Entonces, ¿qué dice Pablo sobre el fin de la vida humana? ¿Dónde terminamos, no? Entonces, Pablo ya desde el comienzo dice, está alabando la comunidad y dice, ¿cómo cuentan? Que como ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos. Y porque la mayoría de los que se convertían eran paganos, ¿no? Del Imperio Romano. Para que dejaban a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, lo que dijimos antes, ¿no? Y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo. Jesús, a quien resucitó y nos libra de la ira venidera. Fíjense cómo la esperanza en la venida de Jesús forma parte esencial de la conversión. O sea, el que se convierte, cree en Dios y espera la salvación de Jesús, ¿no? Que nos libra de la ira venidera. Ve que enseguidita aparece entonces el tema de la esperanza, ¿no? en la conversión. Pero hay dos ideas fundamentales. Dice que se cristologiza la escatología. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el fin de la vida? Jesús. O sea, lo que esperamos a Jesús que viene y Él nos lleva. Entonces, por eso se concentra en Él. En el fondo esperamos la venida de Jesús. Cuando viene Él, bueno, será la plenitud, será la justicia, será el juicio final. Ahí sí, los cabritos y las ovejas, habrá justicia. ¿Ah? Pero cuando Él venga, por eso en el fondo lo que esperamos es la venida de Jesús. Con Él viene la justicia, viene el amor, viene el premio, viene todo lo que estábamos esperando, la salvación. Por eso pasamos a esperar la venida de Jesús. Y segundo, el evento, la resurrección de Jesús es el evento revelador de la identidad de Jesús como Hijo y tiene efectos decisivos sobre los creyentes dando razón de la esperanza. Esto lo va a desarrollar enseguida en la carta a los Corintios. Si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Date de cuello. O sea, ¿por qué podemos esperar la resurrección? Porque Jesús resucitó, ¿no? Eso es lo que nos da razón de la esperanza, ¿no? Gracias. Había cerveza, ¿no? Después. Una sidra. Bueno, vamos a darle rápido que se entiende. Bien, ¿quedó claro esto entonces? Sí. O sea, la esperanza se habla de este día futuro. Ahora bien, cuando lo pensamos individualmente, ¿qué esperamos? Y lo que aparece es que esperamos a Jesús que viene. Pues se cristologiza. O sea, la esperanza cristiana es esperar a Jesús que viene. Y cuando Él viene, trae la justicia y la salvación. ¿Y por qué podemos esperar la vida eterna? Porque Él resucitó. Entonces Él abrió las puertas de la vida eterna que estaban cerradas. Bien. Por eso es muy difícil. Antes de la resurrección de Jesús no puede haber esperanza en la vida eterna, ¿no? O sea, estaban esas espiguitas que vimos del Antiguo Testamento, pero ahora la certeza nos viene con la resurrección de Jesús, ¿no? Pablo después en Corinto va a trabajar esto, ¿no? Bien, un pasito más. Bien. Pablo les predicó, ¿tá? Tuvo que irse. En el entretiempo se murieron algunos fieles de la comunidad de Tesalónica. Entonces a Pablo le mandaron una carta preguntando, los que murieron, y esto voy a tomar un tema que es delicado, pero está claro. Los primeros cristianos, incluido Pablo, esperaban, lo digo en difícil, la inminencia de la parucía. Pensaban que el fin del mundo iba a venir prontito. ¿Ah? Después Pablo lo va repensando y después va a decir, bueno, en realidad capaz que yo me voy antes que el Señor venga. Pero hay un tema ahí, sobre todo el Evangelio de Lucas, que tiene que tratar la demora de la parucía. O sea, Jesús le dijo que iba a volver y los tipos estaban tan entusiasmados que pensó que lo hacía enseguida. Entonces a la iglesia le costó repensar un poquito justamente que bueno, que todavía no va a venir,
sin aflojar, que ese fue el problema, la esperanza de la venida. ¿Está? Entonces, ellos esperaban que Jesús iba a venir. ¿Está? Ahora, si murieron, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar cuando venga Jesús con los que murieron? Entonces Pablo le contesta esto. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Veo otra vez. Ante la muerte está triste, pero que tiene esperanza, no. Porque nosotros creemos, fe, que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Ahí les habla entonces la escatología de la esperanza. O sea, creemos que Jesús murió y resucitó, y entonces Dios va a llevar con Jesús a los que mueren con él. ¿No? Entonces no nos preocupemos por los difuntos. Dios cuando venga los va a llevar. Incluso los va a llevar primero que nosotros. Sí. Quiero decirles esto, amigos. Fundados en la palabra del Señor, pues Pablo dice, ojo, esto no lo invento mío. Fundados en la palabra del Señor, los que vivamos, los que quedemos, ves que él pensaba que iba a llegar. Bueno, la única que puede decir esto es Mirta Legrand. Después no se Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos los que ya han muerto. Porque a la señal dada por la voz del ángel y el toque de la trompeta, el mismo Señor descenderá del cielo y entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. ¿No? Hay un escrito muy lindo del siglo II, lo leemos los curas en la época, en el tiempo de Semana Santa, que cuenta la narración como Jesús baja al infierno. A ver, el credo dice descendió a los infiernos. No es el infierno del fuego de condena eterna, es una mala traducción. Es el inferior, que es el mundo inferior, lo que los judíos llaman el Sheol. Y entonces es como un freezer, o sea, el que muere queda en estado latente esperando la resurrección y el juicio final. ¿Está? Entonces Jesús desciende ahí y cuenta cómo lo despierta a Adán y le dice, bueno, se perdonó tu desobediencia y va despertando a Abraham, a todos. Entonces, es un poco esto. O sea, Jesús va a ir primero a rescatar a los que ya murieron y después nos va a llevar a los que estemos. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. ¿Ves? Esa es la explicación que da Pablo. O sea, pero él piensa que va a venir estando él vivo. Entonces primero va a llevarse a los muertos y después va a llevar a los que estén vivos. Y esto es importante porque 2 veces Pablo insiste en eso. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Yo me acuerdo cuando estudiaba esto allá en Roma, digo, qué distinto, viste, que los curas predicaban del infierno para asustar. Y Pablo habla del cielo para que tenés consolación. O sea, hablar de la muerte y del cielo es un mensaje de consolación. Consólense mutuamente con estos pensamientos. O sea, ante la tristeza que te da la muerte, te consola pensando en la futura resurrección. Ante la tristeza de la muerte de un ser querido, y bueno, pensás que también van a llevarse el Señor con él. ¿Ah? Y aparte la palabra dice, los últimos serán los primeros. Claro. En este caso, los primeros que mueran serán también los primeros que se van. Bien. Entonces, Pablo dice a los creyentes, esto es lo que expliqué recién, los que ya han muerto, esto es importante. La muerte es separación. Y eso que veíamos que el orante decía, no puede ser que la muerte me separe de Dios. Si Dios me ama, ¿cómo me va a separar de Él? Bueno, acá lo que Pablo afirma es que la muerte no nos separa de Cristo. Esto es complicado, porque los que están en Cristo, o los que viven con Él, serán. Los que viven sin Él, signo de interrogación. Pero por eso, los que viven con Él, la muerte no nos separará de Cristo, sino que nos va a llevar a Cristo. O sea, hay un nexo establecido entre la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y resurrección de los creyentes, ¿no? Este es el fundamento de nuestra esperanza. Entonces,
la escatología paulina tiene una centralidad de Cristo, porque dice que la vida eterna que es estar siempre con el Señor. Si la muerte no nos separa, sino que nos va a dar la posibilidad de estar siempre con el Señor. Por eso la escatología es inseparable de la cristología. Si el fin último del hombre es inseparable de Cristo, al creyente. Justamente Cristo es el fin último del hombre. Cristo es nuestra esperanza, ¿no? ¿Una canción? Sí. ¿Qué dice así? Sí, sí. ¿Quién nos podrá separar? Separar del amor. Sí, Pablo también va a decir en Romanos. Bueno. Bien. Otra cosa que pasó. Justamente como estaban mucho a la expectativa de que en cualquier momento venía la parucía, acuérdense que en esta carta Pablo dice que hay algunos que no hacen nada. Bueno, ya viene el Señor, no hagamos nada. Tomemos mate y torta frita Entonces, Pablo dice, no, el que no quiere trabajar, que no coma. Me acuerdo que una mamá le decía, agarraba el evangelio y decía al chico, chicos, así que pongan la mesa, porque el que no quiere trabajar, no come. Si no pones la mesa, se lo corría con la... Pero bueno, ahí estaba el tema entonces. Entonces, algunos pensaron, bueno, ya viene el Señor, nos cruzamos de brazos. Entonces Pablo acaba de decirle, bueno, no, pará. La cosa tiene algunos pasos, no es tan pronto. Pues dice, hermanos, en cuanto al tiempo y el momento, acá es muy difícil traducir. Los griegos tienen una palabra para el tiempo lineal, que se llama cronos, de viene cronómetro. Es el tiempo lineal. Pero después, el tiempo tiene intensidades, momentos intensos. Vieron que nuestra vida es lineal y de golpe hay momentos de mucha intensidad, ¿no? Son momentos que recordamos. Eso le llama el kairos. Son los momentos dentro del tiempo donde Dios toca y tiene más intensidad. Bueno, acá Pablo dice en cuanto al cronos y el kairos, en cuanto al tiempo y el momento, sea final, no es necesario que les escriba, mentira, le escribe porque es necesario, pero es una forma de... Ustedes saben que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. O sea, no sabemos. Esto hasta el día de hoy, ¿no? Yo le dije en una de los cursos que dábamos, digo, ¿cómo sé si una revelación a un santo o santa, o lo que sea, es falsa o verdadera? Si pone tiempo y anuncia el fin del mundo, es falsa. ¿Es qué? Falsa. Hay una muy famosa de España que es falsa, aunque todo el mundo va, porque dijo que tal día... Porque Jesús dice, el día final no lo sabe nadie, solo el Padre. O sea, si Jesús no dijo que él no lo quiso revelar, Santa, no sé cuánto, o la Virgen no lo puede revelar. Entonces, porque esto de aquella época ya está la gente que dice, bueno, claro, si pasa tal cosa, viene el fin del mundo. Bien, entonces, la certeza, todo el Nuevo Testamento nos dice que no sabemos el día y el momento. Va a ser como un ladrón, o sea, nos toma de sorpresa. Los argentinos tenemos, Rosarino y Conurbano, mucha experiencia de esto. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente como los dolores de parto sobre una mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no vivan en las tinieblas para que Dios no los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, no nos durmamos como hacen otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Y lo que decía, no sé cuándo viene el fin del mundo. Tengo la certeza que viene. Y bueno, me tiene que encontrar bien. Vieron las parábolas, el Señor tarda en llegar y el anciano se pone a comer, a beber. Esos eran los problemas de la demora en la parucía, que nos hace bajar la moral cristiana. Entonces vivo de pachanga en pachanga, y bueno, Entonces, fíjate esa insistencia, ¿no? Como la esperanza en la venida del Señor me tiene que motivar a mi actuar moral en el presente. Entonces pone eso entre la luz y la tiniebla, el día y la noche, ¿no? Los que duermen lo hacen de noche,
y también los que se emborrachan. Nosotros, por el contrario, seamos sobrios. Ya que el día del Señor, ya que le pertenecemos al día. Revistámonos otra vez la coraza de la fe y el yelmo famoso, al casco, voy acá a traducir mejor, busqué la traducción argentina, el yelmo, el casco de la esperanza, ¿no? De la salvación, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para la salvación. Por medio de Jesús, que murió por nosotros, así que velando, durmiendo, vivamos unidos a Él, ¿no? Y otra vez, anímense, consuélense con estas palabras como lo están haciendo, otra vez consolando, ¿no? O sea, a ver, el Señor va a venir. Ahora, ¿cuándo? Y no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos portamos bien siempre. Si va a venir de sorpresa, nos tiene que encontrar. Por eso la gran virtud que el Evangelio habla son los textos que leemos en Adviento, es la vigilancia. Todos los años la Iglesia con el Adviento nos compone este clima. Es decir, bueno, el Señor Adviento significa venida. Entonces siempre el último domingo del año, el primer domingo de Adviento, siempre se refiere a la venida del Señor. O sea que el Señor va a venir. Y eso tiene que ser una motivación para portarnos bien. Entonces, en síntesis, la escatología, la esperanza, es un discurso de consolación. O sea, Pablo no asusta con el fin del mundo ni con la muerte, sino consuela. Tiene la palabra de Dios te consuela ante la realidad de la muerte. Y la esperanza, claro, la esperanza no se limita a hablar de los acontecimientos finales, sino que indica también una orientación de toda la vida cristiana asignada por la espera del Señor. O sea, no es simplemente de hablar de cielo, infierno, purgatorio. No. Eso tiene que ver con la vida, con mi vida concreta cristiana. Por eso, por la esperanza, la vida actual del cristiano es escatológica. No me pude meter por razones de tiempo, porque pero no, en el Evangelio de Juan ya lo explicaron. El juicio, en el Evangelio de Juan, el juicio se da en el presente. No, la parábola de Mateo habla del juicio final. Pero Juan nos dice, no, en la medida que yo voy decidiendo se va dando el juicio. O sea, la persona que va tomando opción por el bien, se va ganando el juicio para el bien. Y la persona que no cree y toma el mal, se va ganando la condena. Porque el real juicio de Dios, nosotros tenemos una imagen muy rebuscada. Es como si fuera, viste, meter palo en la rueda, viste, no sé quién lo contó, la suegra, nos hablaba de esto, porque parece como que, viste, Dios está deseando castigarnos, viste, ¿no? Otro más que va al infierno. Qué bueno. No es así. En realidad, Dios me hace libre y yo me gano el cielo o me lo pierdo. Pues digo que es declarativa. Dios, ¿qué hace? Mira el prontuario y dice, bueno. Porque no da libre albedrío. Claro, da el prontuario y si este obró bien, pasa. Este obró mal, no pasa. Vieron que los pueblos, al atardecer, toda la gente va al bar del pueblo, los hombres. Las mujeres se quedan en casa. Pues ya, perdón, y los hombres van al bar, ¿no? Estaban todos los hombres del pueblo ahí. Y un día, se cayó el techo. Y se murieron todos. Y fueron para arriba, ¿no? Entonces viene San Pedro y dice, bueno, a ver, todos los que en su vida obedecieron a su mujer, se ponen acá. Entonces, se pusieron todos acá y uno se puso acá. Solito. Dice, bueno, ustedes pasen. ¿Y usted por qué acá? Mi señora me dijo que espere acá. Bien. La resurrección de Cristo, por eso digo, todo gira, esta es la gran novedad, ¿no? San Agustín decía, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Entonces todo gira en torno a la resurrección. Eso es lo que abre la puerta de la esperanza y de la vida eterna y también para nosotros. Por eso Pablo insiste. Ahora en Corintios va a decir, si Cristo no resucitó, vale nuestra esperanza. ¿No?
Pero bueno, ahí pues la fe en la resurrección es la que sostiene toda la esperanza cristiana. Y el dualista, ¿qué quiere decir? Es justamente eso, que ya en esta vida uno va tomando las opciones. O sea, yo elijo la luz o elijo las tinieblas. Si elijo la luz, tendré luz eterna. Si elijo la tiniebla, tendré oscuridad eterna. Pero soy yo el que decido, ¿no? Es un poco, digo, dualista significa esto, que los dos caminos, ¿no? Entonces, pero sobre todo la escatología, la esperanza no solo forma parte del horizonte futuro, sino de la estructura del presente. Eso también es lo que más nos cuesta, ¿no? Integrar. La esperanza forma parte del presente. Bien. En la carta a los Corintios, el capítulo 7, es un capítulo difícil, ¿no? Pablo, a partir del capítulo 7, Pablo responde a las cosas que le escribieron. Porque otra vez, Pablo después de Corinto se va a Éfeso. Y estando en Éfeso, 5 horas de barquito, no era tan lejos, está enfrente, Pablo recibe cartas con cuestiones, preguntas que le hacían los corintios. Entonces Pablo les responde, ¿no? Con la primera y la segunda carta a los corintios. Entonces a partir del capítulo comienzan en cuanto a lo que me han puesto preguntado por escrito, porque al principio se enteró por los de Chloe, que era la vieja chismosa del barrio. Sé que hay división entre ustedes, dice Pablo, habla sobre Cristo, Pablo, Apolo, bueno, todo eso. Pero después del capítulo 7, después del capítulo 6 me he enterado que hay entre ustedes uno que, bueno, capítulo 5, perdón, se manda unas macanas tremendas, y bueno, capítulo 7 dice, en cuanto a lo que me han preguntado por escrito, y le preguntan, claro, si viene el fin del mundo, y la vida está, entonces, estoy comprometido, me caso. Estoy casado, ¿me separo o sigo con él? ¿Eh? ¿Tengo un chico? Bueno. Pablo, ¿qué dice? ¿Ves? Queda poco tiempo. O sea, Pablo, este es un ejemplo muy claro de por qué la escatología te define el presente. Pablo dice, no le demos tanta importancia, ¿no? O sea, a ver, el principio es válido, acá se exagera un poco. La esperanza en la vida eterna te relativiza las cosas de esta vida. Dice, ¿estás casado? No te separes. No estás casado, no te cases, dice Pablo. ¿No? Lo importante es estar bien preparado para la venida del Señor. ¿Ah? Por eso Pablo dice eso, o sea, porque la vida es inminente, entonces, bueno, no se distraigan con otras cosas. ¿Ah? Ese capítulo por eso, y acá es donde Pablo hace una gran defensa también de la virginidad consagrada, porque esta tiene un sentido escatológico, ¿no? O sea, por eso. Bien. La apariencia de este mundo es pasajera. Pablo tiene esto y esto, ¿no? Bien. Y ahora sí, este es uno de los capítulos más importantes para ver entonces el tema de la esperanza por la resurrección de Jesús, ¿no? Ahí está. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? ¿Es la hora de comer? No. No, corre. Ok. Bueno, pero es un protector gástrico para los... Bien. Si se anuncia que Cristo resucitó, ¿por qué algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Siempre lo que más... A ver, es muy difícil, no me quiero extender, pero en la cultura griega donde Pablo predica, Corintios, era muy dualista, entonces ellos creen en la transmigración del alma, ¿no? O sea que la reencarnación sería, pero el cuerpo queda. Y cuando los cristianos hablan de que resucita la carne, como dice Pablo acá, para ellos es un escándalo. Le costaba muy difícil que resucite corporalmente la persona, ¿no? Por eso cuando Pablo está en Areópago y habla de la resurrección, dijeron, mañana te escucharemos, ¿no? Y se va. Porque era muy difícil culturalmente entender eso de la resurrección. Pero ¿qué dice Pablo? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y también vana la fe de ustedes, ¿no? O sea, e incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesús,
lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. O sea que ve que estamos condenados para siempre. Y por eso Pablo hace la vía negativa. Ya, sacamos la resurrección, se cae todo, ¿no? Ahora dice, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Porque está el clima de persecución, ¿no? Entonces, pero no, Pablo afirma, Cristo resucitó el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por el medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo primero, luego los que estén unidos a Él en el momento de su vida. Entonces que Pablo hace entonces esta fuerte confesión de la resurrección, porque ahí gira todo el tema y toda la Como su amigo Lázaro. la novedad cristiana, claro. Entonces, ¿qué dice Pablo? Primero dice que habrá resurrección en el futuro. O sea, para los que niegan la resurrección, Pablo dice no, hay resurrección. Segundo, afecta al cuerpo. No es solo que la alma sola se va, sino que toda la persona. ¿Por qué? Porque el modelo es Jesús. O sea, el cuerpo, dice Pablo, será transformado. Porque le preguntan ahí, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Y Pablo es un genio, porque no lo define, dice que es como la semilla. Uno siembra una semilla, la semilla se pudre y nace algo nuevo. Bueno, se siembra un cuerpo corruptible y se le da un cuerpo incorruptible. Cuerpo celeste, dice Pablo, ¿no? Por eso el cuerpo que está en el sepulcro es el cuerpo sembrado en corrupción. Porque el modelo es Cristo resucitado. Y Cristo resucitó corporalmente. Ahí está un poquito. Y eso es lo que le costaba tanto a la cultura griega aceptar. ¿Ah? Bien. Un pasito más. Bueno. Acá hay un capítulo, yo lo puse entero, pasa que no tiene desperdicio, el capítulo 8. O sea, Pablo en el capítulo 5 empieza a hablar, bueno, de fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Y esa liberación que Dios nos trae es liberación del pecado, de la ley y de la muerte. Y Pablo contrapone entonces las obras de la ley y de la carne con las obras del Espíritu. Y el Espíritu el que da vida y cambia la letra o el pecado. ¿Por qué? Y porque la muerte entró por el pecado de Adán. Y la vida entró por la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cómo esa vida llega a nosotros? Y por el Espíritu Santo. El Espíritu el que hace que la resurrección de Jesús nos transforme también a nosotros. Es el mensaje. Lo vemos un poquito. Fíjense. Por tanto, después leen el capítulo 8. No hay condenación para aquellos que viven en Cristo Jesús. O sea, la muerte no nos separa. La ley del Espíritu que da vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne sino el Espíritu. Pero ahora ven que esa vivencia, la carne no es lo sexual, la carne es el hombre en su dimensión frágil, egoísta y mortal. Entonces, por eso los dualistas decíamos, hay dos existencias. El hombre, Pablo habla del hombre viejo y el hombre nuevo. El Espíritu Santo nos hace vivir como hombres nuevos. O sea que de algún modo ya estamos resucitados de a poquito. En cambio, el pecado nos lleva a la muerte, al hombre viejo. Entonces, ve cómo esa esperanza se va tejiendo ya ahora. Según yo deje que domine en mí el Espíritu Santo o deje que domine en mí la carne, el pecado. ¿Ah? Los que viven según la carne desean lo que es carnal, y en cambio los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual.
Los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz. ¿Bien? Está esa confrontación, ¿no? Por eso dice ahí lo que está subrayado, ¿no? Si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, nuestro cuerpo es mortal, el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si el espíritu que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida en sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. ¿Ah? Y el bautismo, donde participamos de la muerte y la resurrección de Jesús, Pablo habla de eso en el capítulo 6, nos da el Espíritu Santo, que es el germen de la vida eterna. Entonces, el que vive movido por el Espíritu, y ya está viviendo como hombre nuevo, como hombre resucitado. Ya, pero todavía no. Pero ya está viviendo en el amor. Y esa es la vida eterna. En cambio, el que vive en el egoísmo, en el odio, todas las cosas de la carne, del pecado, bueno, está viviendo. O sea que muerte y vida se van dando ahora. Así que esa idea de que no solo viene al final, ¿no? Después, bueno, Pablo exhorta que hay que hacer morir a la carne por medio del Espíritu. Como que esa muerte se va dando ya en esta vida. En la medida que yo muero al egoísmo, que muero a todo lo que es pecado, y a todo lo que no es de Dios, entonces va ganando la vida, ¿no? O sea que vida y muerte están luchando en el corazón de cada uno de nosotros. El hombre viejo, el pecado, la carne nos tira la muerte, el Espíritu Santo nos tira la vida. O sea, se va dando ya entre nosotros esa forma. Y el Pablo incluso asocia toda la creación que está gimiendo por la redención. Todos. Y ahí lo que está en rojo, porque esto le puso el nombre en la encíclica de Benedicto, solamente en esperanza estamos salvados. Ahí está la cuestión. O sea, la plenitud de la salvación se va a dar cuando venga el Señor. Ahora creemos y esperamos la salvación. Espesale. Esa es la encíclica del Papa Benedicto. Y es esto, estamos salvados en esperanza. Ahora, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. O sea que no la vemos todavía. No se puede esperar lo que se ve. En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. O sea que anhelamos toda la creación y todos los hombres gemimos anhelando la redención, ¿no? Es un gemido, un pedido permanente de la redención. Que Dios la ore. Y al final de la carta, que se hace muy largo, pues perdón, es muy lindo porque Pablo dice, bueno, pero en el fondo, ¿por qué podemos esperar? ¿No? Fíjense lo que está ahí en rojo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces muestra que Dios nos perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Entonces, la entrega de Jesús, digamos, ya nada puede estar en contra. Salvo yo. Salvo que yo no quiera. ¿Quién me va a separar? Recuerda que la muerte es la separación. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros. Por tu causa estamos entregados continuamente a la muerte, ¿no? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Ahí está. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea que el amor de Dios nos da la garantía de una comunión eterna con Jesús que nadie puede separar, salvo que nosotros la rechacemos. Entonces Pablo ahí pone el fundamento de la esperanza. Es muy bueno, termina el capítulo diciendo, así por eso podemos esperar, ¿no? Bien, ahí está la encíclica Spe Salvi, ¿no? En latín, que el Papa Benedicto le tomó de ahí, de la carta Romanos 8:24, ¿no? Dice, la redención, la salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza fiable, o sea, confiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente.
El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Después veremos el próximo jueves, pero el Papa, sobre todo en este documento, el Papa Benedicto, trata sobre todo de ver cómo la esperanza tiene que tener peso en nuestras decisiones del presente, ¿no? Que digo que lo más difícil, ¿no? Traer la esperanza al presente, que la esperanza ilumine el presente, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, hay otras cartas que son medias parientes, Efesios y Colosas, están ahí cerquita. En Asia Menor. Son cartas tardías. Acá ya Pablo tiene claro que él se va a morir antes de ver el fin del mundo. Entonces él ya acá ya cambia la perspectiva, ¿no? Insiste más en la moral, ¿no? O sea que, bueno, en vivir bien para alcanzar la vida eterna cuando venga el Señor. Pero no lo ve como algo inminente que va a suceder ya ahora. ¿Está? Bien. Pone esta carta, a diferencia del Antiguo Testamento, insiste más en lo que tenemos que esperar. Recuerda que en el Antiguo Testamento la esperanza era la confianza en Dios. Acá más bien habla mucho de lo que esperamos, ¿no? El objeto de la esperanza, ¿no? Entonces Pablo dice, la esperanza a la que fueron llamados los tesoros de gloria que encierra la herencia entre los santos. Una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados, esperanza que está reservada en el cielo, Cristo, la esperanza de la gloria. Ahí está. O sea, acá claramente la esperanza es la gloria del cielo. Insiste mucho en lo que los cristianos lo llama herencia. Está interesante esto. Nosotros somos herederos, ¿no? Ahora vamos a tomar posesión con la muerte. O sea, el heredero tiene el derecho y la certeza que lo va a heredar, pero todavía no. O sea, no tengo el usufructo con el derecho. Eso sería un poquito el tema, ¿no? Y acá sí, entonces, así como en el Antiguo Testamento ponían esperanza en Yahvé, nosotros somos herederos de Jesucristo, ¿no? Es lo que dice Pablo en el himno de los Efesios, ¿no? O sea, que nosotros estábamos... En realidad Pablo dice que ya en el Antiguo Testamento esperaban esto, y con Cristo se dio el cumplimiento, ¿no? Porque la carta va a la eternidad. La carta de los Efesios dice que desde antes de la creación Dios ya tenía este plan y lo fue realizando. O sea, ahí engloba el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo junto con el tema de la esperanza, ¿no? Bien. Y sobre todo queda muy claro que la esperanza es algo trascendente. Acá ya no hay ninguna duda como en el Antiguo Testamento. Se espera la vida del cielo. Somos ciudadanos del cielo, estamos como llamados allá, ¿no? Bien. Y dice que los paganos no pueden alcanzar esto y son aquellos que no tienen esperanza, ¿no? En cambio, los creyentes tienen la esperanza de la buena noticia. Que la verdadera vida de los cristianos está reservada en el cielo, está oculta con Cristo y cuando Cristo se revela también nosotros recibiremos la gloria, ¿no? Esa esperanza está como, es real, pero está como oculta. Cuando Cristo venga se va a manifestar. ¿Ah? Bien. El Evangelio de Lucas, de los 4 evangelios, el que más claramente se preocupa de la esperanza es el de Lucas, justamente porque tiene este problema de la demora de la parucía, ¿no? O sea, el Señor tarda en llegar, varias veces lo dice, bueno, y eso genera un replanteo de la esperanza, ¿no? Lucas, sobre todo, presenta a Jesús como el que cumple las esperanzas del Antiguo Testamento. Fíjese, Simeón, hombre justo que esperaba el consuelo de Israel. La profetisa Ana esperaba la redención. O sea, el Evangelio de la infancia presenta cómo en Jesús, o con el nacimiento de Jesús, se cumple la esperanza del pueblo de Israel. Es lo que dijimos. Pone sobre todo eso, ¿no? Y después, consuelo, redención, reino de Dios, son todos términos que hablan de cumplimiento y objetos de esperanza para los discípulos, ¿no?
De hecho, el Evangelio nos dice, venga a nosotros tu reino, el Padre nuestro. O sea que estamos siempre, ese es el objeto de nuestra esperanza. Ahora ese reino, como dije, está presente por medio de la actuación de Jesús. Pero en las parábolas hablan del reino definitivo después del juicio final. Entonces esta excepción está presente, pero todavía no se manifestó plenamente. En este mundo va a haber trigo y cizaña. Es un poco lo que dice la parábola, ¿no? O sea, todavía no se va dando cuenta. Y después también en los discípulos de Maús, ¿no? Que es como un resumen de todo el Evangelio, los discípulos decían, nosotros esperábamos que fuera él el que redimía a Israel. ¿Qué esperaban? Y un Mesías glorioso. O sea, tenían la esperanza pero puesta para este mundo. O sea, en este sentido, la esperanza de Israel era, claro, que va a venir un descendiente de David y va a restablecer el reino de David, pero acá abajo. En cambio, Jesús va a decir, no, el reino es definitivo. Y ahí estaría un poco, por eso se iban tristes y se volvían, porque pensaron que con Jesús iba a ser un nuevo David, ¿no? Y bueno, murió y hace 3 días, bueno, entonces ahí Jesús tiene que reeducarlos sobre el tema de la cruz y todo esto, ¿no? Y después varias parábolas justamente que hablan de la demora, insisten en que hay que estar vigilante a la espera del Señor, ¿no? O sea, estamos en los tiempos finales, pero todavía no vino el final de los tiempos. Entonces seguimos viviendo, caminando en esperanza. Bien, y después, 2 minutos más y termino. Hay una carta que se atribuye a Pedro, está muy discutido, pero es muy cercana a la teología paulina, que es la primera carta de San Pedro. Es un texto que muchos dicen bautismal, ¿no? O sea, porque le está hablando a los recién bautizados y le hace como una catequesis sobre lo que han recibido, ¿no? Entonces habla mucho de la esperanza en esta carta, ¿no? Por ejemplo, dice, queridos míos, no se extrañen de la violencia que le ha desatado contra ustedes, están en tiempo de persecución, ¿no? Para ponerlo a prueba, como si le sucediera algo extraordinario. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Sí, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. ¿Ves que les pone esto? O sea, la esperanza en la vida con Cristo les ayuda a llevar los sufrimientos, como Jesús mismo sufrió esperando la resurrección, ¿no? Con la confianza puesta en el Padre, en que lo iba a resucitar, por eso aceptó la muerte, ¿no? O sea que está mucho por ese lado, ¿no? Fíjese, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que ya no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. O sea, ahí claramente el objeto de la esperanza es el cielo, la vida eterna, ¿no? Y nos hizo renacer, por eso es un texto para los bautizados, a los recién bautizados. Bueno, ¿qué recibimos en el bautismo? Bueno, la vida eterna. O sea, una nueva vida. Entonces los renacidos por el Espíritu son o somos herederos de esta gloria. Es así como dice, ¿no? Bien. Sigue siendo un ya, pero todavía no, pero bueno, tenemos la certeza de que vamos a recibir. Entonces pone un poquito más de distancia entre la situación actual y la reacción futura, ¿no? O sea, todavía no estamos resucitados, todavía hay que seguir remando. Es un poco. Algunos fanáticos pensamos, ya estamos al otro lado, no. Todavía estamos acá. Pero bueno, justamente los renacidos por el misterio pascual, eso fue el bautismo, entramos en esta vida nueva que nos da la esperanza. Y tenemos la certeza, por eso esa esperanza está custodiada en el cielo, es un depósito seguro, ¿no? Eso es lo que tenemos la certeza, de que esta nueva vida va a tener su plenitud en el cielo, y eso nos lo da la resurrección de Jesús, ¿no? Bien. ¿Y qué esperamos? Bueno, participar de la misma vida gloriosa de Jesucristo. Por eso están sufriendo persecución, y bueno, estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo, vamos a tener también participación en su gloria, ¿no? Es como justamente los motiva
seguir perseverando en tiempos de persecución, ¿no? De dificultad. Bien, ¿quieres que vea eso? Bien, y después, sobre todo esta carta, va a presentar mucho esto que decía que la esperanza se nota. O sea, el que tiene esperanza tiene que vivir distinto del que no tiene esperanza. Te da una nueva manera de vivir. Por eso dice que vivimos como extranjeros, como peregrinos, relativizamos un poco todas las cosas. O sea, no nos apegamos absolutamente a las cosas de este mundo. Hasta dentro de 10 minutos que sí. Pero bueno, o sea, insiste mucho en eso. Y por eso, esta carta que tiene la frase tan conocida, donde dice, claro, a los paganos les llamaba la atención el tenor de vida cristiana. O sea, ¿por qué los cristianos vivían distinto de los paganos? ¿No? Entonces el autor de la carta les insiste que tiene que dar mucho testimonio de eso. O sea, sobre todo una vida moral buena y no decadente, ¿no? Entonces los cristianos, en un ambiente muy pagano, muy pervertido, muy pecador, ellos tenían otra vida, ¿no? Entonces ahí estaría lo que despertaba el interrogante. Entonces el autor dice que tiene que dar razón de la esperanza. Ahí dice el autor en el capítulo 3, estén dispuestos a dar razón de la esperanza cualquiera que se los pregunte o consulte. O sea, ¿por qué vivir distinto? Y bueno, porque espero la resurrección. Entonces las cosas de este mundo sí me ocupo, soy responsable, pero no vivo solo para este mundo, ¿no? Eso es lo que tiene que notarse. Vivimos en el mundo, pero No somos del mundo, como dice claro. Pues la respuesta a esta pregunta, bueno, la forma de vida se explica por la esperanza que tienen los cristianos. Tienen otra motivación para hablar de una manera diferente a lo que solo tienen motivaciones terrenales. Ese es un poco lo que se notaba, ¿no? Entonces hay dos formas de existencia, una, dirá Pablo de la carne, otra el espíritu, otra mundana, otra esperanzadora, según si tengo nuestra perspectiva de lo eterno. Bien, en el próximo insistiremos, pero este es el punto siempre de cómo la esperanza incide en nuestra vida presente, ¿no? Y colorín colorado, bendice señores. Cuando apague la cámara nos lanzamos. Fuera de broma, te pedimos, Señor, que bendigas estos alimentos que vamos a compartir por Cristo nuestro Señor. Muchas gracias y antes que me pregunten, doy razón de mi esperanza, cumplí 64. No oculto ninguna sola. Me dejo un regalo. No, ya me dije, dale. No, pero vamos a acá. Una sola. Ah,
no.